Por la década de 1930, Paul MacLean, cuya imagen vemos aquí, propuso un modelo sencillo y muy pedagógico de cómo está organizado nuestro cerebro. Precisamente busca integrar cuestiones importantes de las regiones que intervienen en nuestra forma de ver el mundo, de sentir, de pensar y de tomar decisiones, con la operación que hacen esas regiones. Y la teoría que propuso es la del cerebro triuno. Habrás escuchado que el cerebro está organizado en 3 capas. La más primitiva sería el complejo reptiliano, aquí indicado en verde. Sería algo que traemos en esa larga trayectoria de animales que somos, que tiene que ver con cientos y cientos y cientos de miles de años de evolución. Es decir, cómo en la historia del planeta, desde el inicio de la vida, a través de las variaciones de los genes, se da lugar a organismos que dejan descendencia distinta y van variando las especies. Entonces, el complejo reptiliano nos hace referencia a las partes del cerebro que traemos desde aspectos reptiles. Imagínate que estamos hablando no de cientos o decenas de miles, sino de millones de años. Alrededor del complejo reptiliano está el sistema límbico. Este sistema seguramente lo asocias a las emociones. El sistema límbico, o también llamado mamífero, opera mayormente con cuestiones de emociones de mamíferos. El miedo para escapar de predadores, pero también la ira para defenderse, o eventualmente el amor y el cuidado maternal y paternal, es decir, el cuidado parental, el afecto entre familiares opera mamíferamente en este sistema. Mientras que por último, la tercera capa del cerebro triuno es el cerebro neomamífero, también llamado neocórtex, lo que es en nosotros los seres humanos y también los primates, nuestros primos animales, lo más grueso, es decir, capas muy evolucionadas. Tenemos un montón de materia gris. La materia gris es esta parte del cerebro. En estas regiones operan las cuestiones más sofisticadas. El análisis de situaciones, el pensamiento con criterio, en los lóbulos prefrontales, es decir, acá adelante, el inhibir impulsos y planificar, operaciones del lenguaje y demás. La verdad de la milanesa es que si bien esto es muy pedagógico, no es exacto en sí mismo. No quiero que pienses que el cerebro funciona como una casata de helado, el famoso postre tricolor, en donde las regiones están absolutamente separadas. Hay proyecciones neuronales, es decir, aferencias, conexiones entre las neuronas de ida y vuelta, ¿sí?, entre todas las regiones del cerebro en distintas capas. A priori, esa es la razón fundamental por la cual, desde lo más profundo y, entre comillas, visceral del cerebro, estos instintos emocionales más primarios nos ganan sobre el pensamiento y a veces metemos la pata. O en realidad, siempre. En general, metemos emocional y motivacionalmente la pata. Los deseos y las emociones nos ganan a nuestro pensamiento crítico. Pero también las proyecciones y las aferencias de vuelta de las partes más externas del cerebro, las más internas, son las que permiten que vos puedas inhibir impulsos. Pensar, parar la pelota, apretar el botón de pause o de pause y decir, ¿cómo puedo darle vuelta a la vida y aprender de lo que viví? Reinterpretar la realidad. Si los sabores de helado fueran separados, si las capas en la evolución fueran separadas, no podrías tener esta integración de aprendizaje y demás. En varios colegios en donde se enseña neurociencia a temprana edad,
Este modelo es muy pedagógico e instrumental para asistir a los niños a que empiecen a darse cuenta qué regiones del cerebro preponderantemente pueden haber intervenido en su toma de decisiones. Por ejemplo, en la Nueva Escuela del Sur, en Bernal, para darte un ejemplo de varios que conozco, en la ciudad de Buenos Aires, se les pregunta a los niños, en esa reacción que tuviste, ¿qué intervino? ¿El complejo reptiliano o el neocórtex? Entonces el niño se da cuenta que tal vez en un miedo, en una reacción de miedo muy, muy primaria, ha habido mucho más preponderancia de alguna función profunda del cerebro, ¿sí? Fíjate vos cómo desde lo más profundo a lo más externo se puede encontrar, como en los anillos de los árboles, como correlato o alegoría, esta trayectoria animal que tenemos. Aún así, insisto, no alcanza con una descripción tan simplista, porque para sentir emociones no es solo el sistema límbico el que está interviniendo. La esperanza, por ejemplo, que es una emoción muy sofisticada, exige una operación en red entre procesos del neocórtex, evaluativos, cognitivos, anticipatorios y cuestiones que operan en el sistema límbico.